Bueno, este día vamos a hablar de el programa que anuncié en la radio, haciendo posible lo imposible, haciendo posible lo imposible. Y a todos nos gusta entrar en internet y ver cosas de lo que hace la gente, ¿no? Cosas increíbles. Por ejemplo, este muchacho, este niño tiene 12 años y él, ustedes saben lo que es el Rubik, el cubo de Rubik. Ellos, pues uno solo lo arman ¿cómo se llama? El récord está en 4 segundos, punto 59 para armar uno, con ambas manitas, ¿no? Pero este muchacho, jugando con tres, así, jugando con tres, cada vez que sube, uno aquí está armando con sus manitas y va cambiando a medida que van cayendo y van subiendo, él va armando y hace tres. Dice que es algo impresionante la manera como ha estado practicando y tiene el récord mundial en alrededor de 5 minutos, toma alrededor de 5 minutos organizar tres, pero es que se tiene que tener uno una habilidad en las manos para que cuando baje uno pueda darle la vuelta en una sola mano a un Rubik Cube de eso. Es increíble, ¿no? Lo que ese muchacho puede hacer. Pero hay otras personas que tienen otros dones, ¿no? Esta persona, por ejemplo, Usain Bolt, ¿cuál es su don? Es el hombre más rápido, más veloz del mundo en los 100 metros cuadrados. Y hay personas que son súper requete fuertes y hay mujeres que increíblemente... Así que hay mujeres y hay hombres extraordinarios, tienen unas fuerzas increíbles, son capaces de hacer cosas increíbles. Y ahí, esto es increíble, esto sí a mí me llama mucho la atención porque yo no alcanzo ni siquiera a tocarme los dedos de los pies, ¿no? Yo me agacho y la barriga no me deja. Y entonces, hay algunos que sí pueden. Por ejemplo, el Carlitos Holguín, no sé si ustedes saben quién es Carlitos Holguín, la otra vez nos estaba dando muestras de sus habilidades y cómo se bajaba y tocaba con toda la palma de la mano al piso. Y yo decía, wow, yo no alcanzo ni a las rodillas. Así que hay gente increíble, ¿no? Esta muchacha lo que hace, ¿no? Increíble. Y este hombre se lleva aquí el pie al lado de la cabeza, lo sube y lo pone al lado de la cabeza. Increíble. Hay gente que hace cosas increíbles, casi imposibles para el resto de la gente. Pero este hombre sí me llamó mucho la atención. Estábamos hablando ayer con Juan Carlos. Juan Carlos había leído la historia de este hombre. Se llama Kim Peek. Y él nació con una anomalía macrocefalia. Y el cerebro de él no tiene cuerpo calloso, no tenía cuerpo calloso. Él ya murió en el 2009. Vivió del 51 al 2009. ¿Y qué pasaba? Que sus neuronas fueron creciendo, creando tejidos sin freno, uniéndose entre sí y formando una masa compacta de conexiones capaz de retener, oigan bien, el 98% de todo lo que veía y escuchaba. Y entonces el papá le leía muy niño, de 3 años, 4 años así, le leía un libro y el niño con una sola vez que el papá se lo leyera, se acordaba de todo. Increíble, hasta el 98%. Le ponían página tal, párrafo tal, él se acordaba del párrafo, algo increíble. En él estaba fundamentada o basada en una película que se llama The Rain Man, el hombre de lluvia o Rain Man. Hicieron una película basada en él. Y a la corta edad de 1 año y medio, Kim era capaz de memorizar cada libro que le contaban. Llegaron a advertir cómo Kim podía recordar un libro después de haberlo leído una sola vez. Durante su vida llegó a leer y a memorizar un total de 9,000 libros. Se calculó que podía leer 2 páginas en un lapso de 8 a 10 segundos, ya que usaba el ojo izquierdo para leer la página izquierda, mientras que con el ojo derecho leía la página derecha. Yo no entiendo cómo es eso, pero él tomaba el libro y con un ojo leía, con el ojo derecho leía la página derecha y con el ojo izquierdo la página izquierda. Y en cuestión de 8 a 10 segundos leía ambas cosas y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba. Eso es algo increíble. Y lo que a mí me quedó con ese ejemplo de él
es la capacidad de la mente del ser humano. Cuando cosas como estas suceden, nos deja ver que nosotros, como hemos oído muchas veces, usamos solamente una parte muy pequeña de nuestro cerebro. Pero allí, cuando estaba leyendo de él, me vino a la mente la capacidad tan asombrosa que tiene el ser humano. Y que dadas ciertas circunstancias nosotros podríamos hacer cosas absolutamente extraordinarias con el cerebro. Y esto muestra que como una ventana a la capacidad inmensa, infinita de lo que puede hacer el ser humano. Yo escasamente puedo leer una página cada 8 días, ¿no? Algunos, cada 8 días leemos una página. Ahora, sin calculadoras, sin computadores, era capaz de resolver toda la contabilidad de la empresa con la que trabajaba, ¿no? Trabajó en una empresa y podía hacer la contabilidad en la cabeza. Sin embargo, esto es lo increíble es que tenía dificultades motoras y de coordinación que fueron afectando su vida. Su papá tenía que ayudarlo en cosas tan pequeñas como abrocharse los botones de la camisa o atárselos con los cordones de los zapatos, ya adulto. Entonces era increíble porque tenía una mente impresionante, pero su motricidad no le daba para hacer otras cosas. Increíble, ¿no? Sin embargo, fue alguien extraordinario ese hombre. ¿Cómo se llama? Se llamaba King Peek. Él. Hay otros extraordinarios, ¿no? Como ellos dos. De él se ha dicho cosas hace muy reciente, muy poquito, se están confirmando cosas que él vio hace años y él dijo cosas del universo que ahora las están probando y están diciendo Einstein tenía la razón. Y de este hombre pues ni hablar también, ¿no? Una mente brillante y sin embargo en un cuerpo, ¿cómo era el cuerpo de él? Él estaba totalmente inválido y sin embargo esta mente tan brillante, yo digo, tenemos unas capacidades tan extraordinarias, el ser humano tiene unas capacidades increíbles. Y este hombre, Simón Pérez, que fue primer ministro de Israel, él ya murió, dice, la gente que no tiene sueños o fantasías, no hace cosas fantásticas. Y es como una invitación, la importancia de soñar, porque cuando no soñamos con cosas grandes, no suceden, nunca llegarán, nunca pasarán. Y él, con este pensamiento, nos invita a tener ilusiones, sueños, a hacer planes, a imaginarse cosas, a hacer posible lo imposible. Ahora, lo que pasa a veces, la vida real, no, ayer anoche estábamos viendo en parejas lo que es lo ideal y lo que pasa en la realidad. Entonces, en la vida ideal, no, el romanticismo y todo lo demás, y en la vida real, la locura. Entonces, fue muy, muy chistoso el video que anoche pasamos de lo que se espera en la vida ideal y lo que pasa en la vida real. La vida real es que muchas personas hacen imposible lo posible. Es como al contrario, ¿no? Muchas personas hacen imposible lo posible. Por ejemplo, hacen imposible, ¿qué diría yo? Un buen matrimonio lo hacen imposible, siendo eso posible, no debiera ser difícil, pero lo hacen imposible. ¿Por qué? Malos hábitos, expectativas equivocadas, egoísmo, y hacen imposible lo que es posible. No salen adelante porque no tienen hábitos de crecer, de desarrollarse, hábitos de sentarse y hacer lo que tienen que hacer, de sacar una carrera adelante, de tener un buen empleo. No lo hacen porque no tienen hábitos para hacerlo, no tienen motivaciones a veces, y entonces lo posible se les vuelve imposible. Y hay muchas personas que no alcanzan ni siquiera lo posible y hacen imposible lo que es posible, lo normal, por sus malos hábitos, por sus malas costumbres, por sus malas actitudes, porque hay rebelión, porque hay como que contra todo se rebelan y nunca alcanzan nada, hacen imposible lo posible. Y yo les he contado de un amigo que tuve, brillante, un hombre brillante, un muchacho muy, muy querido, muy amigo mío,
y yo lo admiraba muchísimo, muchísimo. Era una persona que me encantaba oírlo, buen amigo. Pero él se metió con las drogas y le metió a eso religión y le metió Biblia y le metió marihuana y poco a poco se fue enredando en la vida y fue terminando por allá, viviendo solo por allá en Sopó. Me acuerdo de él, lo visité alguna vez y llegué y estaba desmejorado, poco a poco se fue desmejorando y él terminó en las calles pidiendo dinero y llegó un tiempo en que ya no me conocía, él dormía en la calle y era de buena familia, era una persona de buena familia, un muchacho de muy buena familia. Y me llamó tanto la atención cómo se descompuso él, cómo cambió hacia lo negativo completamente. Y bueno, yo perdí el rastro y una vez el hermano mayor me llamó. El hermano mayor vivía en Costa Rica y me llamó y me dijo, Héctor, ellos ya habían creído que este hermano había muerto, pero les llegó la noticia de que posiblemente estaba vivo. Y me llamó el hermano mayor y me dijo, Héctor, busca a mi hermano, porque parece que está vivo, parece que lo tienen en un lugar tal y tal y tal, y me dio las indicaciones, y fuimos con Paulinita, fuimos a visitarlo a ver si sí era esa persona, si sí estaba vivo, y sí, estaba vivo. Y estaba en un lugar de recuperación, donde recogen gente de la calle, donde recogen indigentes, y lo fuimos a visitar, no me reconoció, habíamos sido tan buenos amigos, no me reconoció. Lo primero que me pidió fue un cigarrillo, que si yo tenía un cigarrillo para darle. Pero estaba en el segundo paso, paso de recuperación, que es cuando la persona comienza a dejarse bañar, porque ahí ellos no se dejan bañar. Y entonces estaba en ese paso de recuperación y estaba completamente sin dientes, no tenía ningún diente, no tenía y la mandíbula toda descompuesta y todo lo demás. Y entonces, por eso digo yo, hay personas que hacen imposible lo más básico, lo posible. Vivir normal, vivir siquiera normal, hacen imposible lo posible. Pero hoy queremos hablar de hacer posible lo que es imposible. Lo que es imposible. Entonces, pues esta imagen muestra mucho de algo que es imposible, que un elefante cruce por encima de una cuerda, ¿no? Entonces la canción, ¿se acuerdan de la canción? Tres elefantes se van. ¿De dónde sacaron esa canción? Yo no sé quién se inventó esa canción. ¿Alguien sabe la historia de esa canción? ¿No? Alguien se la inventó. ¿Cómo es posible que alguien tenga en su mente una canción así de loca? Tres elefantes se balanceaban. ¿En qué se balanceaban? En la tela de una araña. Pero ¿saben qué? La tela de una araña, guardada las proporciones, es algo impresionantemente fuerte. Es algo increíblemente fuerte. Y por eso traje esta imagen también, porque las escrituras nos dicen, y es que aquí está hablando de los discípulos. Si quieren vamos a Lucas 18 y miramos el contexto de lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí en Lucas 18. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo dice eso? Él nos dejó ejemplos en la naturaleza de cosas que son imposibles, pues para nosotros imposibles, y que nos enseñan de que Dios es un Dios de imposibles hecho posible. Y entonces este animalito, la hormiga es capaz de arrastrar cosas que son muchas veces más pesadas que ella. Y hacen cosas extraordinarias, hacen posible lo imposible. Y por eso puse ese ejemplo. Pero en Lucas 18, en el versículo 27, es como una conclusión. Está hablando del joven rico y pues este muchacho rechazó algo que Dios le estaba dando, la posibilidad de algo. Cristo lo estaba invitando a unirse y a hacer posible algo. ¿Qué era lo que Dios lo estaba invitando a hacer a este hombre rico? A que creyera en él, que lo siguiera. Que lo siguiera. Y con eso, ¿qué quería hacer Cristo con esa persona? Todo lo que Cristo está haciendo con nosotros. Todo lo que Cristo está haciendo con nosotros. Pero este muchacho, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su respuesta? Dijo, no, yo tengo muchas
cosas, tengo muchas riquezas. No, 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 no. Y entonces el muchacho hizo imposible lo que era posible. El muchacho hizo imposible lo que Cristo le estaba haciendo posible. No dejó que Cristo hiciera posible lo que era imposible para él. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces el Señor Jesucristo dice, como en el versículo 25, que esa es otra cosa. Cristo juega con cosas como raras en la mente de uno, solamente funcionan en la mente. Dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿A quién se le ocurre eso? Solamente a las personas que hacen canciones como Tres elefantes. Aquí Cristo hace algo parecido, ¿no? ¿Pasar qué? Un camello por el ojo de una aguja, solo a él se le ocurre. Y él dice eso, dice, porque dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque el que ama las riquezas y codicia este mundo y el que ama las cosas del mundo hace imposible lo que Dios puede hacer en él. Lo posible que Dios puede hacer en él. Y este muchacho, por su manera de pensar, hizo imposible lo que Cristo le ofrecía como posible. Y entonces los discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, ¿y entonces quién puede ser salvo? ¿Cuál era el tema? La salvación. La salvación. Y ellos dijeron, ¿y entonces quién puede ser salvo? Si este muchacho con todo lo que ha hecho, si este muchacho con todo lo que dijo que hacía, que guardaba esto, que guardaba aquello, que guardaba la ley, y no puede, entonces ¿quién puede ser salvo? Y Cristo le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y quedó claro para los discípulos que este muchacho era imposible en esa actitud, pero si él se hubiera puesto en las manos de Cristo, Cristo hubiera hecho posible lo imposible. Y él deja bien claro, Dios deja bien claro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y entonces Cristo nos dice que todos los que le hemos seguido tendremos bendiciones aún desde ahora. Desde ahora Dios nos bendecirá, Él proveerá, Él nos dará lo necesario, Él dará lo que necesitemos y además Él nos da lo que es imposible para nosotros. ¿Qué es imposible? La vida eterna. Él nos la da. Así que muy linda esa escritura. Y Dios por toda la naturaleza da ejemplos de cómo Él es un Dios que hace posible cosas increíbles. Y yo entiendo que la ciencia y los científicos están siempre mirando la creación, porque en la creación hay cantidad de cosas que les dan ideas para su tecnología. Ahí hemos hablado muchas veces, ¿no? El murciélago, por ejemplo, inspirados en lo que es el murciélago, se inventó, ¿cómo se llama? El radar. Porque los murciélagos no ven, pero vuelan y evitan las cosas. Entonces, ¿cómo hacen? Y mirando cómo ellos se comportan, se creó el radar. El radar es a base de ¿qué? De sonido, ¿cierto? Mandan un sonido y lo que se demora en devolverse indica qué hay adelante. Que hay adelante. Y esa tecnología estaba creada, Dios la había creado y el hombre la descubre. Entonces el hombre siempre está mirando cómo funciona la creación. Y hay animalitos, entiendo yo, que se pegan en los barcos. En los barcos se pegan de una manera tan impresionante que es imposible despegarlos. Y estuvieron mirando cómo es que se pegan. Cuando ellos quieren se despegan, pero el ser humano no los puede despegar.
y están mirando pegantes, ¿no? Esos super pegantes que se inventan los seres humanos, es que han mirado cómo es que funcionan esos químicos que hay en la naturaleza. Imagínense un zorrillo, esos químicos, esos olores tan impresionantes, tan fuertísimos de un zorrillo, los estudian, qué es lo que hace, qué es lo que produce, ¿por qué? Porque con esos olores pueden, por ejemplo, disuadir personas. Una multitud de gente les mandan un olor horrible y la gente se dispersa y lo usan, aprenden de la naturaleza. Dios en la naturaleza ha puesto cosas que nosotros aprendemos. Dios en todo momento nos está enseñando que hay cosas imposibles para nosotros que Él ya ha hecho posibles. Dios es muy lindo al enseñarnos cosas. Y en el Señor Jesucristo entonces, todo lo que es el Evangelio, en el Evangelio encontramos cosas increíbles. En la muerte de Cristo, con su muerte, encontramos que Él pagó por nuestra muerte. ¿Por qué? Bueno, ese es el tema inmenso. Estábamos muertos, es lo que dice la Escritura. Estuvimos estudiando el miércoles esa Escritura. Dice que por el pecado de un hombre entró, o por la decisión de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. El ser humano estaba alejado de Dios. Cristo en su muerte pagó por nuestra muerte. Con su resurrección resucitamos todos. Eso dicen las Escrituras. De alguna manera increíble, Él pagó por toda la humanidad, hizo posible lo que era imposible para nosotros. En Él tenemos resurrección. Con su ascensión todos fuimos presentados ante el Padre. Todos, la humanidad entera fue presentada ante el Padre por su ascensión. Y cuando Cristo se sentó a la derecha del Padre, nosotros, especialmente los creyentes, pero toda la humanidad tiene esa posibilidad de sentarse con Cristo al lado del Padre. Él hizo eso posible, ya está hecho, Él lo hizo posible. Y en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo el primogénito. El primogénito quiere decir no que Cristo sea la primera creación, no, sino Él es el prototipo de qué Dios va a hacer con toda la humanidad. Lo que Dios hizo en Cristo lo va a hacer con todos nosotros. Y Cristo lo hizo posible. Cristo hace posible lo que era imposible para nosotros. Él lo ha hecho ya. Y eso es lo que creemos los cristianos. Así que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en 1 Corintios 2 nos dice que lo que Él tiene para nosotros, esas cosas imposibles, ni siquiera nos las hemos imaginado. Porque a veces, pues en este mundo no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender ese mundo de Dios. Y simplemente nos da esta escritura, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que Dios tiene cosas increíbles para los que le aman, y Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios nos da una idea, nos hace soñar con un futuro, con una vida eterna, nos hace pensar en un futuro con Él, pero la realidad todavía no está, todavía no la podemos entender con claridad, porque nuestros sentidos son materiales, pero Él dice que tiene algo en el futuro para todos nosotros que es inimaginable, que todavía no ha subido en el corazón nuestro. Así como para nosotros es inimaginable que una persona sea capaz de leer con un ojo una página, con el otro ojo la otra página. Eso suena increíble, y que se pueda memorizar un libro con una sola lectura.
a uno le parece increíble, pues hay cosas muchísimo más allá, más grandes, más impresionantes que Dios va a hacer con nosotros. Cosas imposibles ahora para nosotros que Él va a hacer posibles. Y por eso estábamos leyendo esta escritura en Efesios 3. Vamos a leerla otra vez. Los invito allá que vayan a Efesios capítulo 3. Efesios, déjenme llegar con mi Biblia que sabe. Esta es la que sabe, está tan viejita ya. La compré hace muchísimos años y ya está que no la puedo tocar porque se desbarata. Pero me gusta mucho porque sé dónde están todas las cosas. Y en Efesios capítulo 3, comenzando en el versículo 14, dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, esta es la razón de mis oraciones. Pablo dice, hermanos, yo me arrodillo por ustedes y esta es la razón por la cual me arrodillo. Y es un ejemplo para todos los líderes, para todas las personas que estén en autoridad de qué debemos estar pidiendo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos comienza a hablar de unos temas increíbles. Dice, de quien toma nombre toda familia. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. Y nos presenta un mundo que uno dice, ¿cómo así? A ver, pare ahí nomás. ¿Quién es? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo. Dice, yo oro para que Cristo en ustedes, que ya es algo increíble, ¿cómo así que Cristo en nosotros? Así que Él dice, sí, hay algo que está pasando en ustedes. Adentro de ustedes mora ese ser, se llama Cristo, y Él está haciendo algo extraordinario. Él está haciendo posible algo imposible. Y que Él les revele cuál es su amor, que excede todo conocimiento, excede todo lo que podamos imaginar. ¿Se imagina usted el amor de Dios? Pues es muy poquito. Porque aquí nos dice el amor de Dios excede todo lo que podamos conocer de Él, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, que Dios habite en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso para hacer, podríamos decir con el tema del sermón, para hacer posible lo imposible. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pide cosas y Dios las va a hacer mucho más grandes de lo que usted las pide, más abundante. Si usted pide así, y si usted pide así, Dios tiene planes más grandes, mucho más grandes. Y a veces decimos, Dios, ¿tú por qué no me oyes? Dios sí lo está oyendo, Dios sí nos oye y tiene
planes más grandes, de más bendición. En su amor tiene planes inmensos con nosotros que sobrepasan todo entendimiento, todo conocimiento, y Él es poderoso para hacer eso. Y Él es poderoso para hacer cosas en nosotros mucho más allá de lo que nosotros le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que en esta escritura nos deja claro que Dios está haciendo con nosotros cosas mucho más grandes de lo que nosotros pedimos o nos imaginamos o entendemos. Dios está haciendo cosas increíbles, más poderosas de lo que podamos imaginar. Así que Él está haciendo cosas imposibles para nosotros, las está haciendo posibles. Una vida eterna, algo increíble en el futuro. Y esa es nuestra fe, y esa es nuestra confianza, que a pesar de lo que nosotros veamos ahora, nuestras limitaciones, nuestros problemas y todo más, tengamos fe en Él y creamos en Él, dependamos de Él, confiemos en Él, de que Él está haciendo cosas más allá de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Y las está haciendo simple y sencillamente porque hemos creído en Él. ¿En dónde estaba esa parte? Dice, en alguna parte de la fe, dice, para que habite Cristo por la fe en vosotros. Por la fe, versículo 17. Así que a nosotros nos corresponde es creer y decirle, Señor, yo creo en ti. Haz tú en mí conforme tus planes. ¿Qué fue lo que le pasó al muchacho rico? Dijo, no, yo no creo en que tú tengas más que lo que yo tengo. Yo no creo que tú me vayas a dar más que el dinero que yo tengo. Yo tengo mucho dinero. Yo no creo que tú vas a darme más que lo que yo tengo. Y no creyó. Y nosotros hemos creído en Cristo y esperamos en que Él va a hacer cosas magníficas. Señor, te damos gracias. Eso es lo que nos motiva y nos mueve. Creemos en ti, Señor. Nosotros sabemos que, pues por nosotros mismos es muy difícil, y ayúdanos a quitar de nosotros toda cosa que nos impida creer. Toda cosa que creemos que es tan importante que la hagamos a un lado y que dependamos enteramente de ti. Ayúdanos a entender ese ejemplo de ese muchacho que él creía que tenía tanto y que le daba miedo perder cosas para seguirte. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo a seguirte, a no tener miedo en creer y en esperar en ti. Porque tú y la revelación tuya es que tú eres un Dios todopoderoso, que estás haciendo cosas mucho más grandes que lo que nosotros podamos pedir o entender. Cosas magníficas estás haciendo con nosotros. Ayúdanos a ponernos a tus pies, Señor. Esto no depende tanto de nosotros, sino de ti. Y nosotros, nuestro llamado es a creer, a aceptar, a creer en ti y a poner toda nuestra vida en ti, todos nuestros recursos, todo lo que somos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro ser en tus manos, y esperar en ti, que tú estás haciendo, porque tú eres nuestra vida. Tú moriste por nosotros, tú resucitaste y nos resucitaste contigo, tú ascendiste y contigo también ascendimos, contigo estamos sentados en lugares celestiales, lo que dice la Escritura, contigo estamos esperando el cumplimiento de todas esas promesas, y por eso vivimos y nos movemos y somos y existimos, y te damos gracias, Señor, por cada día, y que cada día recordemos, Señor, que estamos en algo increíble. Estamos involucrados, tú nos has llamado a participar en algo increíble que trasciende toda esta miseria humana, que trasciende todo este mundo, que estamos en algo extraordinario, y que mientras que estamos aquí tú también nos bendices y tú también nos ayudas, pero también nosotros tenemos que creerte y vivir y hacer posible lo imposible.
creer en ti. Y también que tú nos libres de hacer imposible lo posible, que tú nos guardes, que podamos hacer posible lo que es posible, que tú nos ayudes, nos bendigas siempre, Señor. Te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por toda bendición que nos das, por toda provisión, te damos gracias por los problemas, te damos gracias por todas las dificultades, en ellas tú estás haciendo algo con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos existir, por permitirnos vivir. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a soñar, ayúdanos a llevar nuestra mente más allá de estas realidades humanas. Ayúdanos a soñar contigo. En tu nombre, Señor Jesús, damos gracias a ti. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos incluido en lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que hace posible lo imposible. Te damos gracias, Señor Jesús. A ti, al Padre, al Espíritu Santo. Amén. Amén.